ya se encuentra en casa, pero debemos de seguir orando muchísimo por ella, para que el Señor la fortalezca y le ayude, y en este tiempo de prueba ella pueda sentir como nunca antes en su vida la presencia del Señor. Quiero dar las gracias a todos los que están en esta tarde conectados, que nos están mandando saludos desde muchas partes del mundo, hermanos que se conectan porque tal vez no pueden asistir a su congregación, pero a través de esta difusión, a través de este culto en directo, pues ustedes pueden recibir el alimento espiritual para vuestras almas. Decirles que otra hermana nuestra en la fe, en este caso es una hermana de Barcelona, se encuentra también ingresada y pido oración por ella. Nuestra hermana se llama Pilar. Ella necesita también mucha oración por parte de toda la congregación, por parte de todos los que están viendo en esta tarde este culto. Pilar se llama esta hermana de Barcelona y está ahí luchando y está con la ayuda del Señor tratando de vencer y de superar todos los obstáculos, en este caso físicos, ¿no?, que la están un poquito perturbando y molestando. Así que nuestra hermana Rosy, nuestra hermana Pilar, y pido también oración por todos los médicos, por todas las personas que se están esforzando de una manera tremenda para ayudar a los cientos, a las miles y miles de personas que en los últimos días, en las últimas semanas han llenado, han colapsado los hospitales, las residencias, las clínicas, por este tema que todos ustedes saben perfectamente. Se calcula que hay alrededor de unas 3.000 millones de personas. Esto es único en la historia de la humanidad. Jamás ha habido una pandemia, jamás ha habido una plaga, jamás ha habido tantos millones y millones de personas encerrados en sus hogares, ciudades enteras, como si se hubiera marchado la población, como si se hubiera producido el rapto de la iglesia, podríamos decir, debido a esta situación. Pero es un momento especial, es un momento que no es para quejarse, por favor. No es el momento para estar lamentándonos, no es el momento para estar lloriqueando, no es el momento para lamentarnos, sino es el momento para reflexionar y para darle gracias al Señor, porque por lo menos nos permite pasar estos días de cuarentena, ¿verdad?, en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, en el caso de la mayoría de nosotros. Estaba y estoy leyendo estos dos pequeños libritos que traje en su día de Israel. No son libros escritos por un pastor, por un cristiano, son libros escritos por un rabino que tuve la oportunidad de conocer, pero me llamó mucho la atención buscando hoy algo para seguir leyendo en estos días. Y estos dos libritos tienen un título que me llamó la atención. Ya los había leído, pero voy a volver a leerlos esta semana. Uno de ellos se titula Deja de lloriquear. Me llamó mucho la atención este título, Deja de lloriquear. Y el otro, Alegrarse en toda situación. Esta semana que comienza estaré compartiendo con ustedes cada mañana los devocionales y hablaremos acerca de la importancia, de la tremenda importancia de mantener una buena actitud en esta situación, en este tiempo en el cual estamos confinados todos los creyentes prácticamente del planeta Tierra. Repito, no es tiempo para quejarse, no es tiempo para estar lloriqueando, ni siquiera es el tiempo para estar preguntándonos por qué y por qué. Dios tiene todo el control. Nosotros creemos que Dios es justo, que no se equivoca, que Él sabe lo que está haciendo con las naciones, con los gobiernos, con su iglesia. Él no ha perdido el control en ningún momento. Él es el Dios todopoderoso, el soberano de toda la tierra. Y Él no tiene que pedirle absolutamente a nadie permiso para nada, y mucho menos para probarnos. Y Dios, creo que en este tiempo ha dicho alto. Dios en este tiempo ha dicho basta. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de estar tranquilos en nuestras casas, así como estuvo encerrado Noé en el arca de Noé casi un año, y así como tuvo que estar también Rahab, aquella mujer de Jericó, dentro de su casa para poder salvar su vida, y así como estuvieron los israelitas en Egipto dentro de sus casas, protegidos por la sangre del cordero, mientras fuera en Egipto había muerte y destrucción. Nosotros en este tiempo, gracias al Señor, podemos estar en nuestras casas, podemos ver cultos en directo, podemos leer la palabra, podemos cantar, podemos orar. Es decir, que no hay motivos para quejarnos. De hecho, les pedí
a muchos de ustedes, y muchos lo hicieron y me lo enviaron, que hiciéramos un cartel con las palabras prohibido quejarse. Prohibido quejarse. No es el tiempo de quejarnos. Dios está probando ahora tu fe. Ahora no sirven los sentimientos, las emociones. Ahora lo que sirve es la fe. Alimentar nuestra fe. Agarrarnos al Señor, a su palabra y a sus promesas, creyendo que Él sabe perfectamente lo que está haciendo. La pregunta que nos deberíamos tal vez de hacer todos en esta tarde, y este es el título de este mensaje en el día de hoy, es: ¿y después de esta cuarentena, qué? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder con nosotros y con el mundo después de este periodo tremendo de prueba por el cual estamos pasando? Permítame que les relate, que les cuente una historia muy interesante para que podamos entender un poco lo que intento transmitirles a ustedes en el día de hoy. Se cuenta la historia de un hombre muy, muy rico que después de ir un día al banco y sacar una gran suma de dinero y meterla en un maletín, en un portafolios, como algunos le llaman, quiso subirse a lo alto de un gran rascacielos. Quiso subir a lo alto de un gran edificio para observar desde arriba toda la ciudad, para poder tener una panorámica de toda la ciudad en la que él vivía y pasar un rato observando los coches, los aviones que pasaban, en definitiva, ver cómo vivía la gente en su ciudad. Este hombre sube a lo alto de ese enorme edificio y después de estar un buen rato y de disfrutar de una panorámica extraordinaria, decide bajar y marcharse a su casa. Pero se da cuenta de que ha quedado encerrado en ese edificio. No puede salir de esa azotea. No se puede abrir la puerta. Este hombre ve que pasan los minutos, comienza a ponerse nervioso porque ve que no puede salir de la casa, del edificio, y comienza desesperadamente a gritar para que alguien lo oiga. Comienza a mover sus brazos pidiendo socorro, pidiendo auxilio, pero nadie ni lo oía ni lo veían. Él quiere que la gente le ayude. Él quiere que la gente le oiga. Y no hay respuesta alguna. Se le ocurre una idea. Y es lanzar al aire unos cuantos billetes de los que llevaba en su maleta, en su maletín. Y él observa cómo van cayendo lentamente esos billetes. Y comienza a ver abajo en la ciudad cómo la gente comienza a agacharse y a meterse por debajo de los coches y a pelearse los unos con los otros tratando de encontrar los billetes. Y él pensaba que la gente iba a mirar hacia arriba, pero nadie miraba. Al contrario, la gente miraba hacia el suelo para ver si encontraba más billetes, pensando que a alguien se le habían perdido. Y comienza a lanzar más billetes todavía. Y pasa exactamente lo mismo. Nadie levanta la cabeza. Nadie mira hacia arriba, porque a nadie se le va a ocurrir que están cayendo billetes del cielo, sino que, repito, pensaban que a alguien se le habían perdido y había que encontrarlos, agachándose y buscándolos. Entonces esta persona desesperada, viendo que nadie lo ve, viendo que nadie lo mira, viendo que nadie va a su auxilio, viendo que nadie escucha sus gritos, su voz de llamada, comienza a coger unas pequeñas piedrecitas que tal vez habían quedado de la obra que se había hecho algún tiempo allí. Y comienza a lanzar esas pequeñas piedras. Pero todos sabemos que por muy pequeña que sea una piedra, la velocidad que coge al caer esas pequeñas piedras es como si fuera un disparo, es como si fuera una auténtica bala. Y esas pequeñas piedras, al caer de esa altura tan grande, comenzaban a romper los cristales, los vidrios de algunos coches, comenzaban a hacer daño a la gente que estaba pasando. Y entonces, cuando vieron que estaban cayendo algo del cielo que comenzaba a hacer daño a la gente, es cuando levantaron la cabeza y se dieron cuenta de que en lo alto de ese edificio había un hombre, y algunos pensaban que era un loco que estaba tirando piedras y quería dañar y quería hacerle daño a la gente. Y entonces fueron y lo sacaron y imagínense ya cómo termina la historia, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esta anécdota? ¿Por qué les cuento esta ilustración en esta tarde? Porque Dios ha estado durante muchísimo tiempo, generación tras generación, año tras año, siglo tras siglo, mandando bendición, teniendo una misericordia y teniendo una paciencia tremenda con la humanidad.
A pesar de sus rebeldías, de su soberbia, de su orgullo, de las idolatrías, del daño tremendo que le estamos haciendo al planeta, Dios ha estado aguantando y mandando la lluvia y mandando la primavera y mandando que salga el sol y que se oculte el sol y mandando a las estrellas y mandando a las mareas y controlando toda la tierra. Pero el hombre ha sido tan ciego, tan ignorante que no ha querido ver la bondad y la misericordia de Dios. Y entonces Dios a veces cambia su sistema de tratar con los hombres. Y en vez de derramar bendiciones y abundancia sobre los seres humanos, comienza con toda la libertad, como Dios que es, a mandar juicios, a tratar de sacudir las conciencias humanas, a tratar de despertar la conciencia del hombre para que se dé cuenta de que no podemos seguir por el camino de la rebeldía, de la idolatría, de la desobediencia permanente al Señor. Y ahora algunos, no digo todos, pero algunos están comenzando a orar. Minutos antes de comenzar esta reunión en directo, veíamos unas imágenes de unos policías, si no me equivoco, en Guatemala creo que era, donde salían por las calles con sus coches patrulla y con megáfonos llamaban a la población a orar, a pedir a Dios misericordia. Y así lo han hecho otros presidentes de otros países. Y espero que en este tiempo muchas naciones, muchos gobernantes doblen sus rodillas delante del Creador del cielo y de la tierra. Y lo primero que tienen que hacer es pedir perdón por todas las leyes antibíblicas que han aprobado y financiado. Por todas las cosas que han hecho que han provocado la ira de Dios. Algunos dirán, pero hermano, Dios es amor. Y yo digo, amén. Claro que Dios es amor. ¿Y quién dice lo contrario? La Biblia dice, Dios es amor. Pero no nos quedemos solamente con el hecho de que Dios es amor. La Biblia dice que Dios también es un Dios justo y castiga el pecado. Y lo vimos cuando lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén, expulsándolos de su presencia. No diciendo, bueno, no pasa nada, tranquilos chicos, pueden seguir haciendo lo que les da la gana. No, sino que los expulsa y se convierten en seres mortales. Y comienzan a experimentar todo tipo de penurias. Y vienen las consecuencias de su pecado y de su desobediencia. Y vemos, queridos hermanos, en la Torre de Babel, y vemos a Dios actuando con justicia en el diluvio, y lo vemos en Sodoma y Gomorra, y lo vemos constante y permanentemente que Dios no va a tolerar ni un minuto más que se le siga tomando el pelo. Como que Dios no oye, como que Dios está sordo, Él no ve, Él está ciego, Él no se entera de nada. Al fin y al cabo, Él nos creó y nos dejó ahí a la deriva para que nos buscáramos la vida. No, Señor, Dios ha dicho, basta. Dios no es injusto, Dios no se está equivocando. Yo estoy totalmente convencido y lo he predicado miles de veces, que incluso de las peores tragedias podemos aprender grandes lecciones. Estoy plenamente convencido que más de una persona se va a volver a Dios arrepentida en este tiempo y van a comenzar a tomarse mucho más en serio su relación y su comunión con el Señor. Y van a comenzar a plantearse el escudriñar más las Escrituras. Y en vez de estar perdiendo el tiempo en vanidades y en tonterías, van a comenzar a tomar decisiones radicales, porque van a querer ir en serio. Confío de que así sea. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar nuestra fe? ¿Qué tipo de fe tenemos para esta hora de la prueba? Ahora no valen los sentimientos, los emocionalistas, las personas que un día leen 20 capítulos de la Biblia y al día siguiente pierden la escritura y no saben ni dónde la han metido. Ahora no es momento de emociones, de sentimentalismos. Ahora es cuestión de que nuestra fe, que está siendo probada, mucho más preciosa que el oro, se va a probar por el fuego de la prueba. Y confiamos y creemos en el Señor de que cuando somos probados vamos a salir mucho mejor de lo que entramos antes de experimentar la prueba. La porción que se leía en esta tarde desde este mismo púlpito nos habla acerca de Jesús calmando la tempestad. Hay dos pasajes, lo encontramos en Mateo y en otros evangelios, donde Jesús calma la tempestad. En una ocasión, Él no va con sus discípulos en la barca. Los discípulos van solos y viéndolos remar con gran fatiga, la Biblia dice que Él viene caminando por encima de las aguas. Aquello que les daba pánico y asustaba la vida de los discípulos, Jesús lo utiliza para demostrarles su poder y su autoridad a los discípulos. Pero esta es otra ocasión donde Él sí va en la barca con sus discípulos. Y la Biblia dice que comenzaron a tener miedo. La Biblia dice que comenzaron a tener auténtico pánico porque aquella tempestad
Era mucho más que una tempestad normal y corriente, como otras tantas que seguramente ellos habían vivido y experimentado en carne propia. Pero la Biblia dice que se acercan al Señor, que estaba tranquilamente durmiendo en aquella humilde y sencilla barca. Y dice que le dicen: Señor, sálvanos, sálvanos, que perecemos. Si los gobernantes de las naciones, si los líderes políticos, si los seres humanos clamaran al Señor y dijeran simplemente estas palabras: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos, ¿cuántos milagros podríamos ver? ¿Cuántas cosas podrían cambiar? Todo se solucionaría mucho más fácil y más rápido si simplemente dijéramos como aquellos pobres discípulos asustados: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor se levanta, calma la tempestad, se quedan maravillados, se quedan sorprendidos con la boca abierta. Ellos no dan crédito cómo el Señor tiene semejante autoridad sobre vientos, sobre el mar. Pero Él les hace una pregunta muy interesante a los discípulos y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe, cuando estáis siendo probados? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe, cuando estáis pasando por situaciones que se os escapan de vuestro control, de vuestras manos? ¿Por qué le dais lugar al temor? ¿Por qué le dais lugar al miedo? ¿Por qué le dais lugar a la incertidumbre, a los nervios, a la angustia? ¿Por qué, hombres, mujeres de poca fe? ¿Es que acaso no iba el Señor con ellos en la barca? ¿Iban solos? ¿El Señor no estaba allí con ellos? ¿No estaba también el Señor experimentando las mismas circunstancias que ellos estaban viviendo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿O por qué algunos tienen miedo y se quejan y se lamentan cuando el Señor ahora, créanme, ahora más que nunca está con nosotros? No nos ha abandonado, no se ha bajado de la barca, no se ha ido cuando ha visto esta situación, sino que está con nosotros como poderoso gigante, y nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y si nos cuidamos, y si somos prudentes y no temerarios y no tentamos a Dios, si hacemos las cosas decentemente, bien y con orden, el Señor está con nosotros y no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. Hombres de poca fe, qué terrible tuvo que ser ese reproche del Maestro a sus discípulos. Qué terrible que nos dijera en esta tarde, en este día el Señor, en estos días el Señor nos dijera: ¿dónde está ahora vuestra fe? Ustedes que antes levantaban las manos y cantaban y decían que querían servir al Señor y no sé qué y no sé cuánto, ¿dónde está ahora vuestra fe? Dormir tranquilos, por favor, hermanos. Dormir en paz, como dice la Biblia. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermanos, yo empecé días antes de que empezara esta cuarentena unas clases de escatología que miles de ustedes han visto. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que en medio de esas clases que aún no han terminado, quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver y a vivir en carne propia una de las plagas más destructivas de toda la historia del planeta Tierra? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que esas cosas que estamos explicando y escudriñando y leyendo en la Escritura las íbamos a vivir millones y millones de seres humanos? Y solamente Dios sabe cómo va a terminar todo esto. Estamos en medio de una gran clase de escatología. Estamos en medio de un gran acontecimiento mundial que a nosotros los creyentes no nos tiene que sorprender ni asustar, porque las profecías, les recuerdo a todos, tienen que cumplirse. No solamente las profecías de lo que nos gusta, no solamente las profecías, digamos, bonitas, sino las profecías de guerras y rumores de guerras, de reino contra reino, nación contra nación, de pestes, hambres, terremotos. Esas profecías también tienen que cumplirse. Y probablemente más de uno tendrá que replantearse su teología en estos días y comenzar a darse cuenta de que la vida no solamente es recibir y unción y milagros y profecía, sino que también ahora el Señor está permitiendo que toda su amada y querida iglesia esté pasando por una situación que ningún predicador, ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, nadie puede controlar, sino solamente la soberanía y el poder de nuestro Dios.
Es un tiempo en el que Dios está tratando con nosotros. ¿Por qué el Señor, si iba en la barca con sus discípulos, por qué se despierta, por qué se levanta aquella tremenda tempestad? A ver, ¿por qué? Algunos podían decir, pero Señor, si tú vas en la barca, ¿por qué los vientos, la tempestad y el mar se ponen en nuestra contra? Si tú estás con nosotros. Es que el Señor nunca, jamás, ningún pasaje de la Biblia promete a sus creyentes, a sus hijos, a su pueblo, que no pasaríamos por dificultades, por tribulaciones, por problemas. No dice la Biblia eso. No, no lo dice. Lo que la Biblia sí dice, y muy claramente, es que cuando pasemos por dificultades, por valles de sombra y de muerte, si le gusta el texto de Salmo 23, cuando pasemos por enfermedades, cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por diversas dificultades, Él nunca nos abandonará y siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Eso es lo que ha prometido la palabra. Yo sé que algunos se han dedicado a predicar otro tipo de evangelio. Un evangelio donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde todo es precioso, donde todo es recibe, recibe y recibe. Pues no es así, hermanos. Ahora no es el tiempo para estar saltando y brincando y haciendo el tonto como muchas veces se ha hecho. Ahora es el tiempo de volver a Dios, primero en arrepentimiento, primero de clamar al Señor, primero de abrir bien los oídos y de abrir bien los ojos para decirle, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres cambiar de mi vida? ¿Qué restauración, qué cambio quieres hacer en mí? Como decimos por estas tierras, ha llegado el momento de ponernos las pilas. Ha llegado el momento de despertarnos. Y no pasa nada si Dios nos prueba. Al contrario, eso es una buena señal. Que Dios invierta de su tiempo en nosotros es una buenísima señal. Pero cuidado, ojo con las actitudes, cuidado con las palabras, cuidado con lo que decimos delante ahora de los niños, cuidado con nuestras conversaciones, porque pueden ser piedra de tropiezo a otros. Y por eso es muy importante que entendamos que tarde o temprano muchas cosas que hemos leído durante años y las hemos predicado durante muchísimo tiempo, algún día tendrían que comenzar a verse. Este es el caldo de cultivo para que las naciones, cuando termine todo esto o en medio de esta situación, comiencen a tomar decisiones que van a afectar todo el planeta Tierra. No cabe la menor duda de que después de este periodo de cuarentena muchas cosas van a cambiar. En la política, en la economía, en la sanidad, en lo espiritual. Por supuesto que sí. Por supuesto. El famoso nuevo orden mundial, el surgimiento de personajes siniestros que vendrán con todo tipo de promesa, diciendo tranquilos, paz, seguridad, no pasa nada, tenemos la respuesta a todos los problemas. Este es el caldo de cultivo para que todo eso comience a fraguarse y a pensar las naciones en cambiar un nuevo sistema, un nuevo orden mundial. Y lo dice la Biblia. Es interesante notar el varapalo que se va a llevar la economía. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, van a ser afectados en su economía. Es interesante notar cómo algunas naciones, incluida la nuestra, quieren controlarnos a través de los teléfonos móviles para tener controlada a la población. Bueno, este es el principio de lo que dice la Biblia, que algún día intentarían marcar como si fueran auténticos animales a la raza humana para tenerlos controlados, para saber dónde están, para saber qué hacen y además impedirles comprar o vender o hacer cualquier gestión si no son marcados como si fueran auténticos animales. Así que todo lo que hemos leído durante muchísimo tiempo, todo eso algún día tendría que cumplirse. Una vez les conté cuando vine en un viaje de Israel, que vi en lo que se llama el muro de los lamentos, el famoso Kotel. Había ahí un grupo de creyentes orando y reprendiendo al diablo para que no viniera la gran tribulación, para que no vinieran las cosas que están escritas en la palabra, sino que, queridos hermanos, lo que Dios ha dicho en su palabra que se va a cumplir, sí o sí se va a cumplir. Lo que tenemos que orar es para ser fieles al Señor en medio de la prueba, en medio de la tormenta, que recordemos que el Señor va con nosotros en la barca. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que no claudique nuestra fe, que no dude nuestra alma del poder y de la grandeza de nuestro Dios. Yo sé que ha habido muchas personas, de hecho hace mucho tiempo escuché una estadística, no sé si es cierta o no, pero yo la comparto con ustedes. Decía que más del 75% de la gente que fue al principio a una iglesia evangélica iban para que oraran por ellos, para que sus problemas económicos, matrimoniales o de cualquier otra índole, pues Dios los ayudara a solucionarlos. Y es que muchas veces el hombre se acuerda de Dios cuando le falla algo, cuando le duele algo.
Pero yo espero que la iglesia madure en este tiempo. Yo espero que la iglesia en su cuarentena, los creyentes, los miles, los millones de creyentes, de pastores, de siervos de Dios, maduremos en este tiempo. Y que cuando salgamos mucho más fortalecidos, salgamos de este tiempo de prueba con la convicción absoluta de que nuestro Dios es un Dios fiel, soberano y que sabe en todo momento lo que tiene que hacer. Solamente quiero recordarles algo. En el Antiguo Testamento el Señor permitió que 3 jóvenes con una fe tremenda, una confianza en el Señor tremenda, fueran probados por el fuego. La Biblia dice que no se quemaron, ni siquiera sus ropas olían a humo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos, porque ellos confiaron en el Señor. Así como los discípulos vieron cómo el Señor calmó los vientos, cómo el Señor tomó autoridad de aquella tempestad, nosotros hoy en día tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar en paz, tenemos que estar confiando constante y permanentemente en el Señor. Porque sabemos que pase lo que pase, digan lo que digan, venga lo que venga, el Señor nuestro Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Y quiero terminar en esta tarde, este tiempo en el que les he estado compartiendo la palabra, diciéndoles, hermanos, aprovechemos este tiempo. Aprovechemos este tiempo. Invierte tiempo en orar, invierte tiempo en leer más la Biblia que nunca. Busca a Dios en su palabra, busca las respuestas en la palabra. Supera tus emociones, supera tus miedos, supera tus incertidumbres. Déjate de estar peleando, preguntándote ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios lo ha querido así, punto. Y Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dios no tiene que rendirle cuentas a ninguna iglesia, a ninguna denominación. Dios es Dios, Él es soberano y Él sabe lo que hace. Y en Dios no hay injusticia ni sombra de variación. Y por eso en esta noche me gustaría pedirles a todos ustedes que están ahí conectados, viéndonos, que oremos al Señor. Y que le pidamos ahora más que nunca, Señor, cuídame, para que nunca tengas que decirme por qué dudaste, por qué tuviste miedo en medio de la tormenta, por qué tu fe no se mantuvo firme. Que nunca nos tenga que decir el Señor hombres de poca fe, sino más bien todo lo contrario, que el Señor nos diga como aquel centurión que le dijo, hombre, grande es tu fe, aleluya. Así que ha llegado el momento de poner en práctica nuestra fe, de no dudar, sino poner nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros ahora más que nunca. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos has dado de poder estar juntos a través de este medio. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tu iglesia tiene que saber, tu iglesia tiene que oír que ahora tú estás más que nunca a nuestro lado. Que no hay nada que se ha ido de tus manos, de tu control, porque tú eres soberano, tú eres todopoderoso y tú sabes hacer bien todas las cosas. Oramos, Señor, por los que están enfermos, pero no solamente enfermos físicamente, sino enfermos del alma, enfermos porque han dudado, enfermos porque le han dado lugar al miedo, enfermos porque no creen que saldrán victoriosos de esta prueba. Pero Señor, en esta tarde te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas en la fe y que podamos dar un fiel testimonio de las grandezas de nuestro Dios. Ponemos nuestra vida, nuestras familias en tus manos, nuestra economía, nuestros estudios, todo lo ponemos en tus manos. Y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y sabemos que contigo tenemos la victoria garantizada y segura. En el nombre precioso de Jesús, amén. Y amén. Gloria al Señor, hermanos. Me alegro muchísimo de haber podido estar con ustedes en esta tarde, en este domingo. Y mientras compartía la palabra, mientras les predicaba la palabra del Señor, veía que cantidad de mensajes, cantidad de saludos, cantidad de personas se conectan, nos mandan